Hola, hola, ¿cómo están? Acá el profe Pablo. Estamos ya con el capítulo número 6 de esta temporada 2024 llamada Educar es Liberar. Y como siempre, nos conectamos un poquito antes para poder saludar a todos los que están ya conectándose. Decirles que hoy día tenemos un invitado, ya el capítulo 6. Pasamos de tener 5 entrevistas a grandes mujeres, grandes profesionales y que nos contaron su experiencia de educación y también cómo pudieron estudiar lo que quisieron estudiar desde siempre. Hoy día nos toca entrevistar a un amigo, podríamos decir que es un poco conocido porque ha estado también en la televisión, en algunos reportajes, en YouTube también. Se llama Juan Carlos Arellano y vamos a estar con él conversando un poquito más de historia, que es a lo que se dedica principalmente, a la historia de la zona norte de Santiago, que es donde también, de donde yo vengo y también donde vivo. Y antes sí quisiera que en este capítulo pudiésemos poder nombrar a quienes nos ayudan a tener este capítulo de hoy día. Ya tenemos tenemos cuatro patrocinadores en el capítulo de hoy. Y por si no lo sabían, acá en Chile nosotros tenemos los cielos más lindos del mundo, y eso está científicamente comprobado, no es algo que se diga así nomás. Por lo tanto, yo los invito a todos los que quieran visitar la región de Atacama, específicamente San Pedro de Atacama, puedan visitar el Observatorio Astronómico Argonavis. Ahí lo pueden encontrar como en Instagram como @argonavis_obs. ¿Por qué lo estoy mostrando y por qué me interesa que ustedes puedan conocer este lugar? La misión de ellos es acercar el fascinante mundo de la astronomía a personas de todas las edades y niveles de conocimiento, brindando experiencias educativas y memorables que inspiren la admiración por el universo. A través de la observación de los cielos más limpios del mundo ofrecemos un acceso único a la belleza y misterio del cosmos. Argonavis_OBS. San Pedro Atacama, un lugar espectacular. Yo he ido una vez, espero ir de nuevo, porque es impresionante la cantidad de estrellas que uno puede ver y también, incluso más que en los libros, cuando uno ve los libros, las fotos de esos millones de puntos que pueden aparecer, en San Pedro Atacama sí se pueden encontrar con un paisaje muy lindo, ¿ya? Así que todos invitados a @argonavis_obs. También nos encontramos hoy día con un emprendimiento de dos jóvenes amigos que se llama @wanglen.store. Es una tienda de productos astronómicos. En Wanglen encontrarán todo lo que necesitan para explorar el cosmos, desde proyectores de estrellas hasta accesorios únicos. Su pasión por la astronomía y la educación te garantiza productos de calidad que acercan el universo a tu hogar. Así que yo les recomiendo el segundo patrocinador que tenemos en el capítulo de hoy, @wanglen.store, y lo pueden ubicar también en www.wanglenstore.cl. Les recuerdo que en unos minutitos más ya nos vamos a conectar con Juan Carlos Arellano y vamos hoy día a conversar acerca de una carrera más humanista. Ya pasamos por Derecho, el primer capítulo, Derecho y Política. Estuvimos hablando de lenguaje, hablamos de la importancia del español también. Después nos saltamos a la ciencia con biología, también medicina veterinaria, una médica de México, que también tenía un rol social muy importante para los estudiantes de medicina allá. Nos pasamos también a medicina veterinaria y arte. Y hace un par de días atrás estuvimos conversando ya con una científica chilena, bióloga ambiental y que se dedica a la divulgación científica también. Entonces, hemos pasado por varias profesiones, nos faltan todavía muchas, y hoy día vamos a hablar de también ese paso importante que les va a contar Juan Carlos, de lo que es estudiar una carrera y dedicarse a quizá otra área más distinta, desconocida, como es la historia. Y sobre todo una historia específica, historia
de Chile, historia de Santiago y de la zona norte. Como le iba diciendo, nos quedan unos minutos nomás para conectarnos. Saludo a todos los que se están conectando. Ahí vi a la profe que tuvimos hace un par de días de entrevista, la profe Dani, para que la sigan en su Instagram, que divulga ciencia, profe.daniEQC, por si acaso. Y saludo a todos los que se están conectando, los que están saludando. Mientras tanto, les digo que en la tienda científica ustedes pueden encontrar muchos productos para todos los amantes de las ciencias. Ahí donde venden poleras, adornos para la casa, pueden encontrar desde poleras de Einstein hasta una cortina de baño en la tabla periódica, porque justamente ellos, la tienda científica, se dedica a incentivar el aprendizaje de los niños con juguetes STEM y estructuras de moléculas químicas. O sea, hay una doble intención acá de entretenimiento y educación en la ciencia. Descubre esto y mucho más en www.latiendacientifica.com. Ese es nuestro tercer patrocinador del capítulo de hoy día, capítulo número 6. Y también tenemos el último patrocinador, que es ProDelab. ProDelab, aprendizaje a través de la experiencia. Yo aquí a todos los profesores, profesoras que se conectan y que ven estos capítulos, yo les recomiendo que puedan ir a @prodelab_cl, porque ahí también hay hartas posibilidades de llevar lo que significa un laboratorio a la sala de clase, y ellos tienen unos productos bastante económicos y bien entretenidos que uno puede ocupar en la sala de clase. Así que los invito a que visiten @prodelab_cl. La misión es promover justamente el aprendizaje a través de la experiencia en las escuelas de Chile, y lo logran a través de laboratorios a medida, productos didácticos, áreas vanguardistas y también capacitación y cercanía. ProDelab se distingue por su compromiso en la educación práctica, personalizada, llevando el laboratorio a cada rincón de Chile. Por eso, muchas gracias ProDelab por estar aquí también patrocinando este capítulo. Ya estos 4 emprendimientos son los que puedo de alguna forma visibilizar para que todos los puedan seguir en sus redes sociales. ProDelab_cl, @latiendacientifica, @wanglen.story y por último @argonavis_obs. Como les decía adelante, hoy día vamos a hablar de historia. Vamos a hablar con Juan Carlos Arellano Llévenes. Ya nos vamos a conectar, quedan un par de minutos. Y se lo voy a presentar. Él es analista de sistemas, experto en inteligencia de negocios por la Universidad de Chile, y también es investigador histórico. Por eso es importante quizá ese cambio, ese giro que algunos pueden pensar de por qué estudiar una cosa y dedicarse a otra. Ahí nos va a contar Juan Carlos cómo fue esa línea conductora para llegar a donde está ahora, porque también es miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Es autor de 2 libros, porque también lo vamos a conversar y le vamos a decir cómo encontrar también estos libros. Uno se llama Historias Perdidas de la Zona Norte de Santiago, y el otro es Historias Perdidas del Valle del Mapocho. Así que hoy día tenemos el agrado y la gracia de poder conectarnos con Juan Carlos Arellano Llévenes, que yo creo que lo han visto en algún momento en algún podcast, en algún video de divulgación. Hay varios youtubers que ocupan el patrimonio chileno, la historia de Chile, para hacer algunos videos, y ahí aparece también Juan Carlos con el dato histórico. Yo lo he visto por lo menos en algunos capítulos, en algunos escenarios de noticias, en Canal 13, Canal 7 lo he visto ahí. Así que un gusto estar con él hoy día. Vamos a ver si lo podemos pillar. Saludo a todos los que se han ido conectando. Ahí estuvo, hace poquito se conectaron, mira, las divagadoras_científicas. Síganla porque es un Instagram muy bueno, que divulga obviamente la ciencia hacia las pequeñas y grandes mujeres que tenemos, que se dedican también a la ciencia y que quieren dedicarse a la ciencia. Así que divagadoras_científicas, ustedes saben
que cuentan con mi apoyo siempre. Vamos a dar la invitación a Juan Carlos. Ya lo presenté, no tan bien como saludos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí terminando una jornada de trabajo en el aula y ahora nos toca el otro trabajo. Buenísimo. Encantado de estar acá en tu espacio, en tu programa. Y ya acá estamos para poder contestar algunas preguntas, sobre todo las que te planteaba al principio de esa transición, que no es tan transición, ¿ah? Es complementaria. Ahí te puedo explicar ahí. Eso, justamente lo que queremos saber. Antes quería, es que ahí divagadoras-científicas, un Instagram que yo lo sigo también, y ellas hacen un rol muy importante con respecto a la ciencia en las mujeres. Así que saludo a ustedes y gracias por decir que soy uno de los favoritos. Gracias. Saludos por ahí. El, sí, saludos. Ya, Juan Carlos, como más o menos la dinámica de la otra entrevista, la idea justamente de que se llame este programa Educar el Liberal es para también darle peso y que los chiquillos de enseñanza media hoy día y quien quiera estar en este proceso de elegir qué estudiar, tengan quizás un perfil, una persona como tú, un referente que nos pueda contar cómo ha sido este proceso de educación eh, en cercanía con las personas que a lo mejor nos están viendo, que se puedan sentir de alguna manera identificados con la historia personal tuya y que también que nos cuente más adelante a qué te dedicas, por qué te dedicas y si eres feliz haciéndolo. Al final ese es como la pregunta final que uno tiene siempre en esta entrevista. Así que, ¿nos puedes contar de dónde eres, dónde naciste, dónde estudiaste los primeros años de enseñanza básica? Sí, por supuesto, orgullosamente del Gran Conchalí, el precioso Gran Conchalí, ese que de 1927 que hizo Carlos Ibáñez del Campo. Así que donde diría, si queremos dimensionar este Gran Conchalí, lo que es parte de la comuna Recoleta, parte de la comuna de Huechuraba, o todo lo que es Huechuraba, el Conchalí, y parte ahí también de Quilicura. Así que nací ahí en el año 73, ahí ya 51 años. En un sector que para mí, bueno, hoy día territorialmente por una ley de 1981, la Pinochet, que dividió las comunas y yo quedé viviendo en Recoleta, ¿ya? Yo soy oriundo de la población Chacabuco, ¿ya? La Chacabuco 2. Un gran proceso, ahí podemos contar después qué es lo que fue la Chacabuca 1, la Enea Conel, la Mm. Arquitecto Oren, la Juanita Aguirre. De ese proyecto somos nosotros, mi familia, ¿ya? Eh, bueno, yo mi primer colegio fue al frente de mi casa. Yo vivía entre la calle Diego Silva con Santa Bárbara, Diego Silva Enríquez, que es hermano del cardenal Silva Enrique, que también fue en su momento corregidor de Conchalí. Entre Recoleta y Santa Bárbara, perdón, Diego Silva y Santa Bárbara y Gualberto Méndez, porque ahí vivían mis padres, frente al colegio y tras del colegio que antiguamente se llamaba la 321, la 321 famosa, o 10 conocido como Marcela Paz. Así que esa fue mi Ya. primera experiencia. Yo entré muy chiquitito al colegio porque aprendí a leer muy chiquitito. A los 3 años ya sabía leer, escribir, dividir, multiplicar todo por un tema, bueno, las cosas pasan porque son. Tuve una grave enfermedad que me tuvo más de un año en cama, en casa, y mi padre era hasta el día de hoy comerciante y sobre todo le gustaban mucho los remates. Y en esos remates empezó a rematar libros de matemáticas, español, incluso inglés, italiano, otro idioma. Y yo, como me sobraba el tiempo, empecé a ser autodidacta en leer y escribir. Así que ese evento, muy chiquitito, llegué a la 321, después estudié en el ELAR también, Escuela Liceo Avenida Recoleta, ahí en Zapadores con Recoleta, Ah, ya. y, Sí. y de ahí di el salto a el Internado Nacional Barros Arana, el INBA. El limba. Ahí hasta el año 89 salí 16 años, así que de ahí, bueno, mi primera carrera fue estudiar, siempre me gustaba la ciencia, me gustó, aunque tenía una dicotomía, me gustaba mucho la historia, la arqueología, pero me gustaba la ciencia y este tema de la computación o algo relacionado, así que
Primero entré a estudiar ingeniería en sonido, porque además soy músico, soy multididacta en muchas cosas, soy muy inquieto. Pero durante la carrera descubrí la informática y así que me cambié de carrera y me empecé a especializar en las fuentes de información, en las bases de datos. Y ahí me pareció muy simpático porque entre las bases de datos tú tienes historia, mucha historia. Y con los años después me perfeccioné en la Universidad de Chile en Business Intelligence o en castellano Inteligencia Negocio. Y ahí me di cuenta en ese andar que lo mismo, había regresiones, histogramas para preparar modelos predictivos con la historia para poder anticiparse a las necesidades que tenía el cliente o las personas, un comportamiento. Y en ese proceso es cuando retomo mi vieja, ese tema de escribir y documentar largas conversaciones con gente mayor. Yo respeto mucho a la gente mayor, respeto mucho, yo le digo mayor y de mucha experiencia, llenos de vida. Y esa recopilación, en un ejercicio que tuve en la Chile, dije, bueno, ¿y qué pasa si empiezo a experimentar con información histórica que había levantado desde cabro chico? Y empecé a aplicar los modelos. Entonces, en esos modelos me empezaron a dar algunos tipos de patrones o comportamientos sobre algo muy simpático que son hallazgos, potencialmente hallazgos de temas arqueológicos. Y ahí, junto también, mi otro pasatiempo es Indiana Jones que todos llevamos dentro. Y empecé a investigar el tema de los modelos de poder anticiparme a posibles hallazgos arqueológicos. Bueno, eso estuvo guardado un tiempo. Y ahí después te puedo comentar y no parezca un monólogo. Pero así Sí. llegué un poco al tema entre informática, historia, arqueología. Llegué a lo que hoy día estoy desempeñando prácticamente en el 100%. Mira, hiciste el resumen, hiciste el resumen del el recorrido y te voy a hacer volver. Yo también soy de Conchalí. Yo, ahí tú ya sabes, ya Diego Silva también, con Pedro Fontova, sector de La Palmilla, donde había muchos gitanos. Cuando yo nací en los años 80 90, yo nací en el 83, así que nos llevamos por 10 años. Pero hay una época que es muy entretenida en los años 90 en estos barrios donde se genera esta amistad entre vecinos, esta amistad de barrio, este conocerse en sí. Cosa que ahora va cambiando, obviamente, por el proceso entre poblaciones más peligrosas algunas y los que algunos escapamos a condominios, va cambiando como esta sociedad, esta antigua Conchalí, que también yo siempre digo que soy de la comuna porque me enorgullece mucho haber nacido ahí. Y yo te iba a preguntar, en la parte de enseñanza básica en estos colegios, ¿tú te acuerdas de algunos hechos particulares de las profesoras, profesores que te hayan marcado de alguna forma, que te hayan ido como perfilando en esto que te apasiona, que es la historia, que también es la informática, al principio, pero pensando como en el perfil profesor-profesora? ¿Qué recuerdas de esa época? Mira, me tengo que sincerar. Tengo memoria de elefante, me acuerdo de cosas increíbles desde los 3 años. Y perfectamente me acuerdo de mis profesoras, profesores, directores, y efectivamente le tengo un gran aprecio a todos los profesoras y profesoras, porque efectivamente muchos de ellos me marcaron y había un respeto, una solemnidad sobre el profesor y a la profesora. Entonces, muchos de ellos me fueron influenciando cuando vieron que yo era un poco inquieto, y, no solo inquieto de no poder sentarme en la silla, sino inquieto también intelectualmente. Y ahí está lo simpático de la pedagogía, de saber tener diferentes estrategias y pedagogía para poder atender a diferentes niños, niñas, ¿ya? Así que sí, desde muy chico siempre me decían, oiga, escriba. Usted, mire, ¿qué hizo ayer? Y yo escribía, pucha, 3, 4 hojas, y en vez de entregar una. Y yo hacía un resumen de lo que había hecho, con quién había conversado, con quién había hablado, había ido a algún lugar, había ido a un lugar que me marcó. Entonces,
ellos fueron los primeros que me incentivaron. Además había una cosa muy bonita, que mi abuela materna le daba pensión a los profesores. Entonces, a mí me conocían de bebé, desde muy Ya. chiquitito, y para todo el mundo era el Carlito. El Carlito, hasta el día de hoy todo el mundo me dice Carlito, y con mucho cariño. Entonces, te digo, tengo una relación muy bonita con los docentes. Mi familia también, hay muchos docentes. Mi señora es docente, mis hermanos son docentes, mis tías son docentes. Entonces, siempre tuve un profesor, una profesora que me dio un consejo. Y aunque parezca hoy día muy difícil entender que en los que puedan conocer hoy día cómo está el Marcelo La Paz, realmente a ellos aprendí mucho de ellos. Y además por una cosa muy importante, piensa que el liceo, o perdón, el colegio 321 es de la vieja guardia, cuando en la década de los 60 los profesores tenían que cumplir labores en lugares rurales o fuera de la comodidad. Entonces, aquí tanto el director como el profesor Rey, el profesor Elvira, el profesor Alista, y te los puedo nombrar a todos, ellos llegaron a hacer la profesora Minerva también, llegaron ¿cómo se llama? A hacer campo. Si todo esto terminaba en Santiago, como tú bien decías, los mapas llegaban hasta con suerte a La Palmilla. Entonces ellos Claro. tenían que cumplir un año y después tomaban, bueno, muchos se quedaron toda la vida, muchos se quedaron para quedarse y para jubilar. Mm. Desde el rector, el profesor Galarce, director Galarce, hasta Rey, Elvira, Minerva, todos terminaron en el colegio, se jubilaron. Entonces, mira la pasión, mira aquí, cómo no rescatar a esos profesores que te hayan incentivado a poder ir más allá, a superar esa línea con tu imaginación, con tu mente. Entonces, por supuesto, en los liceos, bueno, también en el internado nacional Barro Arana, ¿qué puedo decir? Ahí estudió Parra, hizo clases Parra, grande, célebre, y tenía una biblioteca tremenda, tremenda, y yo ratón de biblioteca. El profesor Alejo Silva, el puntito, pero el profe Alejo Silva quizás fue el que más me marcó porque aprendí a conocer las culturas precolombinas. Tenía un electivo que se llamaba Culturas Precolombinas, y este caballero tenía la facilidad de haber estado en todos esos lugares. Cuando te hablabas de Maya, Azteca, Inca, había estado todo. Cuando nos hablabas de Egipto, por ejemplo, había estado en Egipto. Cuando te hablabas después de otro ramo, la primera, segunda mundial, ahí había estado en los lugares, pero donde se generaban los cosas. Entonces, efectivamente, los profesores, cada uno de ellos, unos más que otros, me dejaron una tremenda vocación. Mira, te iba, igual tenemos cosas en común y yo también como que siempre le cuento esta anécdota también a mis estudiantes para que se sientan identificados. Por algo también hago clases en un liceo municipal, como que tiene esa visión. En Conchalí, por lo menos, donde nosotros vivíamos, también estaba esa cultura de que uno hacía la básica ahí y tenía que emigrar, porque también en los años era difícil estudiar toda la media en lo que son estas comunas periféricas, porque obviamente había menos recursos, estaba muy potenciada la parte técnica y cuando uno quería ir más allá y entrar quizá a una carrera universitaria, era muy común que uno postulara a otros liceos, sobre todo los de Santiago Centro. Entonces, por eso yo tengo tres hermanos, somos cuatro, y los cuatro tuvimos que estudiar en el centro para poder llegar a la universidad y con alto sacrificio, con el tema de la distancia. Yo llegué al liceo de aplicación y de la escuela de Conchalí a llegar al liceo de aplicación, para mí fue un cambio rotundo. O sea, y aparte también un cambio de actitud como también de mente, de que aquí hay personas que, como tú decías, hay personas que saben, hay profes que ya no te tratan como el niñito, sino que son profes que te están diciendo, tú vas a ser hombre adulto y tienes que saber esto. Y era como, wow, 3.000 hombres en el recreo, así de una. Para mí por lo menos fue impactante. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de llegar a Limba, también un liceo emblemático donde está lleno de historia, y es como que la historia pesa en las instituciones y uno se siente obligado a ser como ellos para, para de alguna forma representar a la institución? Pero ¿cómo fue para ti ese proceso de llegar y de estar en el INBA? ¿Cuáles fueron los mejores momentos, los malos momentos y qué tuviste que aprender?
Mira, primero que todo yo llegué llorando porque dejaba a mis papás, ¿ya? Sí. Y me voy a expoliar. Y cuando me fui de Limba, me fui llorando porque no quería salir, No ¿ya? quiere salir. El Limba para mí es único. No quiero desmerecer a nadie, a ningún colegio, pero desde mi perspectiva es único porque yo tenía compañeros de Puerto Montt, de Arica, de la Isla de Pascua, de Concepción, de Rancagua, de todo. Entonces, cuando hacíamos una selección de fútbol, por ejemplo, por lo cual yo entré, te voy a contar también, era una selección po, de todo Chile. De Entonces, cuando íbamos a jugar, verdad. nosotros pasábamos por encima porque era una verdadera selección. Y claro, yo entré becado porque también dentro de ser tan inquieto, era bueno para la pelota. Bueno, no solo para la pelota, fui campeón de ping-pong infantil de Conchalí. Jugaba básquetbol, voleibol, todos los deportes, me encanta el deporte también. O sea, soy muy inquieto. Y en fútbol entré porque ya estaba en la Universidad de Chile, en el Club Deportivo Universidad de Chile. Entonces entré becado, después entre medio me tocó el pase a Palestino, me adquiere Palestino. Entonces entré al fútbol y ganarse, primero el tema de guapo, porque en el IMBA había que ser guapo, luchar por el almuerzo, era todo un tema. Éramos todos pollitos, imagínate. Exacto. Y estábamos también en un periodo de tiempo bastante especial, muy especial, que fue la dictadura. Me tocó a mí prácticamente estudiar toda la dictadura. Entonces, el tema de los traslados también, uno tenía que poner en ciertos momentos desde el año 83, que comienzan las grandes protestas en Santiago, en Chile, uno tenía que pasar por entre medio de la protesta. O sea, tú llegabas a la casa lleno rojo, con la camisa de todo, y era un pasar así con Chalín, que en parte en mi segundo libro algo cuento. Mira, también alumnos brillantes, realmente brillantes. Yo tenía compañeros que tenían promedio 7 y nunca se sacaron un 6-9, ¿ya? Wow. Pero había una solidaridad, porque piensa que nosotros llegábamos el lunes, nos veníamos el viernes. Además yo entrenaba en la semana porque además era seleccionado de fútbol, no solo de Limba, sino de la selección de Santiago. Bueno, entonces nosotros teníamos rutinas que nos levantaban muy temprano en la mañana para ir a la sala a estudiar antes de partir a las clases. Antes de partir la clase, antes de tomar desayuno. Entonces había mucha ayuda entre nosotros. Después, clase en la mañana, clase en la tarde, área deportiva por lo que teníamos en deportiva. Después, volver a estudiar en la tarde lo que teníamos que estudiar para los días siguientes, cenar y acostarse. Y nos acostábamos muy temprano y teníamos esos camarotes, los coaches que llevábamos nosotros. Entonces, ese tema fue muy importante porque nos ayudábamos mucho a estudiar, porque no teníamos tarea para la casa, pues, eran las tareas en el IMBA. Claro, claro. El tema de artes manuales nos tenían que decir como con 2 semanas de anticipación y teníamos que llegar. Y si alguien no lo llevaba, algún tema, un instrumento, algún material, nos ayudábamos entre nosotros. Entonces, el compañerismo de IMBA es total. Saber consolar amigos que, claro, yo era de Santiago, pero otros que venían de Arica, Punta Arenas, y lloraban la noche. Tú tenías que consolarlos, amigos, para mejor. Y hoy día, lo grato que son grandes abogados, grandes periodistas, grandes ingenieros, pero todos tuvimos que llorar y echar de menos a la mamá, a la mamita. Imagínate, yo venía a un colegio que quedaba al frente de mi casa. O sea, es más, yo me arrancaba en los recreos para ir a comerme un pan, un ejemplo. Entonces, efectivamente, eso, el trabajo en equipo me enseñó mucho, ser solidario. Los fines de semana, después ya cuando estábamos habituados, ya estábamos socializados, yo partía a Concón, partíamos a Quintero, partíamos a Rancagua, partíamos a San Felipe, partíamos a Curicó, invitados por los compañeros por el fin de semana. Y uno llevaba sus cosas y después se venía con ellos en la mañana y llegaba de nuevo a la rutina. Entonces, yo conocí Chile quizá en el IMBA más que y desde muy chiquitito. Pero el estudio también, en la rutina, a pesar que los fines de semana teníamos que estar, no en el IMBA, porque no era un internado full time, y además yo también adopté el tema de medio pupilo, por un tema ahí familiar. Yo volví a mi casa todos los días en un momento. Entonces, pero juntarse a estudiar los fines de semana con tus compañeros y estaban repartidos por todo Chile. Y los que vivían muy lejos, algunos les exigían pensión, pues tenían que tener un lugar en Santiago donde vivir. Entonces terminábamos haciendo tareas también el fin de semana con compañeros que venían, que no podían trasladarse a su casa, que no podían ver a su mamá por 1, 2, 3 meses. Así que, como digo, ese
experiencia de Limba realmente es súper potente. Hoy día nosotros nos seguimos conversando, hablando, y nos seguimos tratando como nos conocimos. Aquí, por más que uno sea un gran notario, un gran periodista, seguimos siendo los mismos, no cambiamos en nada. Y porque para que también la contextualización de las personas, que hay algunos que estaban preguntando de dónde, si era qué era el INBA. Claro, hay colegios en Santiago, y habían más, yo me acuerdo que habían otros que sí, que eran internados. Significaba literalmente que se quedaban todos de lunes a viernes y luego los fines de semana. También había la otra opción de solo los alumnos que iban de lunes a viernes, entonces había una mezcla, justamente por la necesidad esa por lo menos lo que yo he leído, esa necesidad de hacer sociedad, de alguna forma traer a esas personas que no pueden estudiar en otros lados y que quieren como tirar para arriba, y que Limba fue como una fuente fundamental para hartas personas que dentro de sus hogares o dentro de su círculo familiar se sabía que no iban a poder hacerlo. Entonces, de alguna Así es. forma es la oportunidad que había también, pues, la oportunidad Sí, que uno te tiene quiero para partir en poder eso. llegar. Mira, sí, yo tenía compañeros hijos de pescadores, hijos de abogados, hijos de militares, hijos de exiliados, hijos de todo, de diferentes clases sociales y además necesidades. Y había Mm. gente de compañeros que no tenían ni para comer el fin de semana. Entonces nosotros lo hacíamos cuando se acercaba el viernes, juntábamos durante la semana cosas que se pudieran consumir el fin de semana y nosotros le entregábamos a ellos porque no podían retornar, estaban en una casa de una tía y la casa de la tía tenían tantas carencias como en su casa. Entonces, Claro. eso, créeme que nosotros, más que compañeros, cuando tú dices, oye hermano, para nosotros Mm. éramos hermanos, porque nos cuidábamos. Sí, se veían más que las 8 horas que algunos se ven acá, se veían todo el día, toda la noche. Eh, Mira, ahí dicen en México, se nos dice estudiambres. Mira, viste que nos ven de todos lados. Y la estudiambres. El hecho de estar en esa institución, de alguna forma tú ya veías que podías ir más allá. ¿En qué momento tú dijiste, ya, vamos así como a ponernos más serios y vamos a empezar a decidir ya, qué vamos a hacer después de esto? Se supone que la meta, por lo menos así lo vi yo, la meta mínima era quedar en una universidad, pues esa era como la meta de estar en una institución más o menos científico-humanista, aprender hartas cosas. ¿En qué momento? ¿Segundo, tercero, cuarto? ¿Algún profe, algo te dijo para allá? Sí, ¿Cómo fue mira, ese proceso? fueron dos profesores, en rigor fueron tres, ¿ya? El profesor de matemática, el puntito, porque además tenía que salir mucho por el fútbol yo, pero cuando llegaba a las clases me decía, pero como si tú hubieras estado en todas las clases. Eh, Veía que tenía potencial para las matemáticas. El otro profesor, Aleja Silva, que decía que el profe de historia, el que estaba en todos lados, ¿ya? Era como un Ya, Mats, en ese entonces había un dibujo animado que se llamaba Mats, el ratón de 2000 años, que te contaba historia de los 2000 años, porque había estado en todos lados, así le decíamos. Y la tercera era mi profesora jefe en tercero medio, la Sara Waddington, que en realidad me marcó y tengo una anécdota muy bonita, varias, pero tengo una muy particular, que un día dice, ya, chicos, necesito que hagan una reseña histórica de su barrio y de su sector. ya. Ya, pues. Entonces, yo había escrito alguna vez y siempre me decían, uy, que escribes bonito, pero tenía miedo de escribir, tenía vergüenza. Y Mm. como este era con nota, tenía que escribir, no, pues si no me ponían una mala nota. Y hacerlo bien. Entonces, no, hacerlo bien. Y además era profesor de castellano, imagínate. Entonces escribo y a la semana después viene la profesora y llorando, estaba llorando. Yo te dije, ¿quién le habrá hecho una jugarreta a la profesora? Claro, una mala Típica onda. esas cosas de hombre, imagínate, ¿no? Era un puro hombre con una profesora, 45 éramos entonces con una profesora. Y ella da las notas y le corrían las lágrimas y no me nombraba a mí, po. Entonces yo Mm. estaba nervioso y dije, chuta, me saqué un 1, porque tú no sabías si los primeros que entregar eran los 7
y lo último eran los 1. Sí, eso ¿Ya? hacían. Y al final me dice, Arellano, venga. Y la profe le corrían las lágrimas, pues me dijo, ¿sabes qué? En mi vida alguien me había hecho llorar. Y yo le dije, ¿pero qué le hice? ¿Le insulté? ¿Qué cosa? No. Lo que tú escribiste con tanta pasión, con tanto detalle, que yo vi tu vida completa desde cuando tienes uso razón, desde los 3 años hasta ahora. Me relataste tu Conchalí, que yo quiero conocerlo. Yo quiero ir a esos lugares. Entonces, y me puso un 7. Y ella después me dijo, mira, si alguna vez, sé que eres bueno para las matemáticas, pero si alguna vez decides escribir, escribe, porque tienes una facilidad de describir lugares y situaciones y hacerte, te permite, me decía, te hace ser parte, es como si eso lo hubieras vivido tú. Me dijo, tenlo. Y sabes que yo muy emocionado lo acepté, pero lo almacené por bastante tiempo porque, claro, la matemática, la ingeniería en sonido, la ingeniería informática, para mí, pues yo me llamo analista de sistema porque los verdaderos ingenieros son los que estudian CEA, ingeniería civil. Y Claro. para mí, ingeniería informática, imagínate, eran las primeras oleadas, yo soy un analista de sistema. Entonces, las bases de datos y todo el cuento, y un día, ya habían pasado bastantes años, yo seguía recopilando, escribiendo para calladito. Seguía haciendo investigaciones, había metido este modelito ahí entre medio de las clases en la Universidad de Chile sobre modelos predictivos, así en base a información histórica. Y un día hay un concurso y yo quiero participar, pero por esas cosas de la vida no pude postular porque se llamaba Santiago en 100 palabras y yo había Ah, escrito como 4.000, muchas. muchas, me pasé Mucho. y lo guardé y se llamaba Historias de Micro. Fue mi primer tema. La cosa es que después yo estaba en un banco haciendo modelos predictivos, llevando estadísticas, el cuento, y hay un concurso y yo participo y gané. Y también me dijeron, oye, compadre, tú tenés que dedicarte a escribir, pues vos nos hiciste llorar a todos, ¿cómo cuéntate, no? La historia de una micro que tomaba el Amapocho Lovial y que llegaba allá a la Florida y vais relatando la ciudad, no, mejor, no, ganaste por lejos. Oye, qué bueno, dije yo. Bueno, ahí después yo te puedo contar un poco más adelante cuándo tomé la decisión. Pero no sé si contestó tu pregunta el tema de quién me incentivó y nuevamente los profesores. Sí, porque en verdad es todavía, es una de como de las personas, el personaje, el perfil que todavía está impactando, independiente de la tecnología que tengamos, que impactan en estas decisiones, en tomar decisiones de los jóvenes, quizás no para hacer algo toda la vida, pero por lo menos para decidir qué hacer al principio y cómo enfrentar estos cambios que son de básica a media y después de media a la universidad, que a mí me pasó por lo menos 2 veces en la vida. Cuando pasé de básica a media me sentí Perdón. muy tonto, porque dije, pucha, parece que son todos inteligentes, todos son muy buenos, y me pasó exactamente lo mismo en la universidad, que como, chuta, parece que no sé tanto. Entonces, esa transición también uno la vive de forma psicológica, y en la época de nosotros por lo menos no había tanta opción para que alguien te ayudara, era como, hay que sobrevivir a estos lugares que uno adquiere herramientas desde la casa, del ejemplo de los papás, sin que a lo mejor los papás hayan estado ahí. Es como Así es. es un aprendizaje prácticamente solo, pero también un aprendizaje que yo creo que dura mucho más en el tiempo. Entonces, de alguna forma, ¿a ti te pasó algo parecido? ¿Te pasó ese enfrentamiento de llegar del Limba a la universidad y sentirte nuevamente que hay que empezar a sacar estas vallas, a aprender de nuevo, a andar en micro 1 hora, 2 horas, como nos pasaba mucho que vivíamos lejos del centro, y eso que tampoco es tan lejos, pero igual ese trayecto se vivían muchas cosas, por eso me imagino que a estas personas que leyeron tu escrito se sintieron identificadas cuando uno tomaba la micro y veía tantas cosas en el camino, Mm. e incluso hasta
matrimonio. Yo me acuerdo de haber pasado por Independencia tantas veces que es muy distinta a la Independencia de hoy día y ver tantas cosas que nos recuerdan la historia. ¿Cómo fue tu proceso del instituto a la universidad y qué tuviste que enfrentar en esa situación ya más personal? Mira, yo creo que son dos situaciones. Uno, pasar de un colegio de Conchalí a Limba, y además mis papás no habían terminado la enseñanza media. Era el primero que iba a un colegio con posibilidad de salir de Puerto Medio. Y eso era mi familia. Y yo orgullosamente ver que han sobrevivido a la vida y se han ido perfeccionando en la vida por el trabajo y terminaron de estudiar después. Pero terminaron todos de estudiar después que yo, que fue el primero. Entonces, Claro, ese es como querer mirar en la casa también. Hoy estoy en álgebra, hoy estoy estudiando ecuaciones diferenciales, no sé, y querer mirar para el lado y ver que tus papás te apoyaban, estaban contigo, pero no podían ayudarte. Bueno, perdona que me emocione, pero estoy viejo ya. es que Entonces, son recuerdos bonitos porque a mí también me pasa mucho eso de que uno también se acuerda cómo era antes y cómo pasaron las cosas, que a pesar de no tener tanta escasez, en mi caso, sí había muchas cosas que no tenía y sabía que tenía que aprender solo. Entonces esa soledad también a uno lo lleva a emocionarse. exactamente, y es parte de tu pregunta, porque hay una soledad. Mm, Tú sabías que tenía un exceso de cariño, pero también lleva ahí el peso, en mi caso, de ser el primer hijo, el primer nieto, el primer todo, y el primero que se podía salir de cuarto medio y después ir a la universidad. Entonces, sí, como una soledad que uno también pasa muchas cosas por su cabeza. Llegar a un colegio que es gigante, mm. ver las Sí, aulas, ver, decir dónde estoy, cómo voy a sobrevivir, y solito. Y por eso te digo que los compañeros, todos pasamos por lo mismo, entonces mm, nos empezamos a apañar. Y el paso a la universidad, como tú bien decías, sí es cierto, aprendimos mucho y además yo nunca dejé mi carrera deportiva porque llegué hasta también estar en el primer equipo de Palestino, conjugaba las tres cosas, imagínate. Eh, y llegar a la universidad y, como tú bien decías, volver a sentir esa soledad porque mm. llegar a la casa, ¿cómo te fue tu primer día de universidad? Y ellos preguntarte a ti y no tener la forma mira, el primer día, cuando vas la primera semana en la universidad, tú Claro. tienes que... Eso no lo tenía. Mm. Tú estabas haciendo historia, po, curiosamente. Esa soledad también fue eso importante y además, bueno, que ya no tenían los compañeros de Limba, que eran, nos apañábamos, que pasábamos. Tenían realidades totalmente distintas y donde generalmente la personalidad son un poquito más fuertes y como que aquí estoy yo. Entonces, claro, fue un periodo de adaptación bien importante, bien fuerte, y era como repetir la historia, pero con un acompañamiento distinto. Fue distinto. Cuando tú decías, oye, yo era bueno para la matemática y te entregan una nota y te ponían un 4 y dices, pero ¿cómo? Tú Claro. tenías compañeros que tenían un 1 y te decían, oye, vos andas a celebrar, te sacaste un 4. Yo no entendía, ¿cómo me saco un 4 en matemática, en cálculo, en cosas así, o en álgebra? Y ahí uno empieza a entender algunos códigos de la universidad. Y no, y después rápidamente también la socialización yo creo que es fundamental. Mm. Buscar gente, aunque vivan que el trayecto, el camino, las micros también, la universidad distinto, trayectoria antes, en un colegio, si es cierto, estábamos toda la semana, o en el barrio todos vivíamos en el mismo lugar, pero aquí Claro. teníamos dispersión. Así que, no, y además había un tema que a mí también me marcó para más adelante, cuando llegué al liceo y después cuando llegué a la universidad y te preguntaban de dónde eres, yo muy feliz le decía de Conchalí y ellos se echaban para atrás. Ay, se me Sí. hacían como que se me iba a perder la billetera. ¿Cachai? Y yo era un cabro sano y yo no me costaba entender el tema, pero pues dije, mira, algún día, dije yo, estas mismas personas o personas como ellos, cuando yo hable con Chalí, Recoleta, Huachuraba, van a sentir admiración de haber o tratado de haber vivido ahí. Mm. Eso me lo puse yo en la universidad. Las cosas de la vida, dije, algún día, en algún momento,
yo me iba a sentir tan orgulloso y gente de otras comunas iban a venir a conocer mi Conchalí, mi Recoleta, mi Huachuraba, mi Quilicura y Renca. Así que eso me lo guardé para más adelante. Así que efectivamente fue pero la socialización es muy importante para De poder hecho, soslayar esta soledad. hay una cosa importante. Aquí la misma chiquilla, las divagadoras científicas, decían muchos exámenes los pasamos gracias al repaso previo al examen en el transporte público. Yo me acuerdo mucho porque en la época de nosotros no estaba esto del celular, no. Yo me acuerdo que el primer celular lo vi en la universidad con un par de compañeros que tenían. Tú obviamente la entretención, más que entretención, tú decías, tengo una hora y media de micro, me voy Una leyendo, pues aprovecho a estudiar, oportunidad. aprovecho a repasar. Y uno lo miraba como una Entonces, oportunidad. claro, de hecho dejaba, ya voy a dejar de estudiar un ratito, total en la micro lo hago. Y lo hacía. Entonces, eran tiempos que uno aprovechaba y también recuerdo esas salidas de noche, que uno salía bien tarde del liceo y también de la universidad. Y ahí donde uno empieza a pensar eh, que hay más. O sea, la misma palabra universidad te lleva a decir, ya estoy estudiando una carrera, pero al parecer se necesitan más cosas para poder ser alguien completo. Yo, por lo menos así me pasó a mí, y dije, no, pues no hay que solamente ser bueno para la física en este caso, sino que también hay que, como dices tú, sociabilizar, hay que conocer gente, hay que aprender a hablar, escribir. Y yo decía, paso por Recoleta, paso por Independencia todos los días, pasé 15 años por ahí, y una vez me pregunté, hoy nunca he entrado al cementerio general, nunca. Siempre me llamaba la atención esa construcción en Independencia, que ahora es parte del mall. Yo decía, ¿qué es lo que había aquí? Que La siempre estaba Epner, esa estructura, la la cervecería cervecería parece que era, esa Epner, misma, sí. pues. Oye, Y dato que curioso, obviamente no mira, había ahí internet. mira, esa, para que no nos vamos de ahí, esa cervecería Epner fue la que hizo la primera bebida de fantasía en Chile que se llama Bills, y hasta el día de hoy está la Bills. Se hizo ahí, Ahí fue, ahí fue. ahí fue, mira, ¿viste? Mira, no tenía idea. Y yo pasé por ahí tantas veces que me obligué a empezar a estudiar más. Y yo por lo menos le tengo un cariño a la historia, aparte de que tuve un profesor en media que nos marcó a todos, muy bueno. Eh, y casi todos los científicos que nos fuimos por el área de la ciencia, nunca dejamos de faltar a una clase de él. Y yo le tengo mucho cariño a la historia. Yo, de hecho, en mis clases de física, los alumnos de repente preguntan, profe, ¿por qué estás explicándole la vida de Newton? ¿Por qué esto es historia o física? Me dice. Y yo le digo que es tan importante la historia para contextualizar cualquier cosa, que es fome aprenderse las fórmulas de memoria si es que no sabes cómo fue el proceso a ese descubrimiento. ¿Te fue pasando algo similar con la historia? Porque tú si estudiaste informática, estudiaste sistemas, te diste cuenta que informática tenía mucho que ver con estos datos. ¿Qué pasa con la parte física, con lo visual? ¿Siempre te llamó la atención los patrimonios, los monumentos, los personajes? ¿O también en algún momento dijiste, ya, parece que también me voy a ir por acá? A pesar de que estoy estudiando algo, trabajando en un banco, dijiste, ¿en qué momento empezaste a irte por la historia, pero ya desde el punto de vista más completo, más serio, ya dedicándose a eso? Mira, esto tiene que ver con una cosa muy especial que en la pedagogía, bueno, se practica, es la ciencia, pero cuando tú eres más matemático, la informática tiene Mm, mucho de matemática, estadística, por supuesto, pero resulta que después tú tienes que transmitir ese conocimiento y si exacto. estás haciendo un modelo predictivo, además, los sistemas de información trabajan con almacenamiento de información, clasificación, hacer las preguntas correctas para poder tabularlas y poder sacar proyecciones y avances. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que era súper importante comunicar el método, hacer la bajada, no solo hacer un sistema de información entre cuatro paredes, sino hacerlo integrativo con las personas que iban a ocuparlo y rescatar y hacer un diferente método de bajada de cómo aplicar para que sea un éxito
esas herramientas, esos software, como quieran llamar. Entonces me di cuenta que el traspasar el conocimiento a través de métodos y recorrer el país 5 o 7 veces, ir fuera de Chile a explicar estos métodos, tenía mucho el tema de habilidades blandas y el tema de la transmisión oral. Entonces, efectivamente, yo empecé a ocupar la cantidad de cosas que me metí en la cabeza en esos viajes que me mandé. Los patrimonios me los sabía de memoria, qué lo había hecho, la fecha, hora, todo en mi cabeza, aprovechando eso. Entonces, también empecé a ocupar de cómo cautivar a un ejecutivo de cuenta que se tiene que ganar la vida vendiendo y tú facilitarle, y no es que es un enemigo el computador o la aplicación que te ahorre tiempo, que te da cómo iniciar una conversación. Entonces ahí empecé a prepararme y a recoger muchas de estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo le decía, mira, aquí este módulo, tú puedes registrar cuando llamas a una persona, marcas aquí y tú tienes, y aquí tienes todas estas opciones tabuladas y tienes un campo de observación. Entonces, si la persona te contesta, mira, voy saliendo al médico, pues discúlpeme, ¿ya? Tú la próxima conversación, la próxima vez que lo llamas, tú vas a mirar tu registro y no le vas a preguntar si quiere un crédito de consumo. Tú le vas a preguntar cómo le fue en el doctor. Entonces, esa experiencia de transmitir humanidad al número y a una oferta y a estadística a los ejecutivos de cuenta me fue bastante útil y fácil. Y les encantaba que les fuera a hablar y a transmitir el conocimiento. Y eso ahí tiene que ver también, empiezo a fusionar muchas experiencias que había escuchado en el camino, en el colegio, en la universidad, en el barrio, de historias simpáticas para sacar una sonrisa o dejarlo cautivo. Y ahí empiezo a fusionar ese tema y ahí me di cuenta que tenía habilidades blandas también de comunicación. Y lo otro, que yo siendo informático, nunca trabajé en un banco en el área informática. Yo trabajaba en el área comercial. ¿Y por qué? Porque también un profesor de la universidad me dijo una vez, mira, cabrón, vos sois muy inquieto. Ándate a trabajar a un lugar donde veas realmente que en qué otros rubros o espacios dentro de una organización un informático puede dar solución. Y ahí me di cuenta que había una no comunicación o no una buena comunicación por no entenderse entre un comercial y un informático. Claro. Y yo estaba al medio. Claro. Entendía perfectamente de informática, porque era mi labor, entendía mucho de método, porque también me había involucrado mucho con la parte comercial. Mucha gente todavía hasta el día de hoy piensa que yo estudié ingeniería comercial, todo eso, y yo digo, no, si yo estudié informática. Entonces, ese híbrido de saber los dos idiomas como intérprete ayudó mucho. Y eso también me dio la responsabilidad de llevar a cabo proyectos porque, claro, tú sabías hablar los dos idiomas, me decían. Así que eso también lo rescaté de un profesor que me di cuenta en un banco que había esa carencia y dije, aquí está. Un informático perfectamente puede trabajar en un área comercial y estando así el banco me dijo, compadre, tú tenés, lo que tú haces se llama Business Intelligence. Entonces te vamos a becar para que vayas a la Universidad de Chile a hacerte experto de esta situación. Y cuando llegué allá me di cuenta que no era nada nuevo. Lo que yo fui a ponerme la etiqueta de validación. Perfecto. Porque en rigor los modelos yo ya lo había experimentado. En vez de ocupar herramientas ya hechas, yo las hacía. Ya. Entonces, después me di cuenta que un modelo predictivo, un modelo, bueno, sistemas neurálgicos, todas esas cosas, yo de alguna forma las sabía hacer, pero en forma espontánea. ¿sí? Y la Chile, bueno, me ayudó bastante a formalizar mi conocimiento en cuanto a sacar una hoja, por ejemplo, es decir, este gallo es experto en Business Intelligence de la Universidad de Chile y todo el cuento, y eso me ayudó bastante. Pero eso, y en una parte del banco, ahí yo termino de contestar, me imagino que tenía otra pregunta, y ahí te contesto cómo terminé escribiendo 2 libros, teniendo un fanpage con más de 30.000 seguidores, y cómo llegué a la televisión, a la radio, a los periódicos y a todas esas cosas. Eso es que yo te iba justamente a hilar esa historia que también queremos saber, porque la tecnología, cuando va avanzando, la computación, cuando va avanzando, llega el Internet, va cambiando el perfil del informático. Yo me acuerdo haber estudiado
en una universidad y después sacar posgrado en otra, y yo veía el perfil de los informáticos y era como parecido, los informáticos son aislados, como que trabajan solos, son los típicos, uno dice informático, ya le gusta jugar videojuegos, ¿cachai? Armar computadores, o sea, como que hay un perfil del informático que también en un magíster que hice por ahí, agarré como qué pasaba realmente con los informáticos, y eran como de los ingenieros los más aislados, porque también podrían trabajar solos, empezó esto de poder hacer emprendimiento, trabajar de la casa, que antes no era así. Entonces, al revés tuyo, que tú eres como la primera generación de informáticos, así como por el tema de la tecnología en sí, los cambios que se han ido pasando en esa época, es todo lo contrario, porque si tú no tienes esa capacidad con la habilidad blanda de poder comunicarte, te va a ir súper mal. Los geeks, como aparece ahí la divagadora, como dicen ahí. Entonces, eh, es como otro tipo de informático, que necesita socializar y que no me imagino un informático estando en la televisión explicando algo, porque igual son como más retraídos. ¿Cómo fue ese proceso de ya empezar a divulgar? O sea, la historia, lo que tú decías, darle sentido a los números, darle humanidad a los números, significa también enfrentarte a mucha gente, conversar, explicar y también sorprender, porque la historia, con esos pequeños tips que uno tiene ¿sabías qué? La historia puede sorprender a todos los que escuchen. Entonces también uno va va aprendiendo ese tipo de técnicas para ser como un buen relator. ¿Cómo fue esa transformación hasta que llegaste a esto de la televisión, la radio, y que yo por lo menos te conocí en los capítulos del Benja Estivel, ¿cierto? Ahí te conocí a Steven, ti, Estiví. sí, Entonces, y ¿cómo fue Steven ese proceso? me conoció en la tele. Ya. Mira, como ser intelectualmente súper inquieto y físicamente también, porque nunca he dejado de hacer deporte, todos los deportes, no te puedo decir todos los deportes que he practicado, me encanta. En mi, bueno, también una de mis tantas pasiones en la vida. Yo siempre he dicho que en mi placa, de cuando me muera, van a decir, esto es lo que no hizo, porque la Esto vida le faltó hacer. hay totalmente. Mira, yo entré en una crisis vocacional estando con un buen cargo en un banco, porque tenía mucha gente a cargo, entonces cuando tú tenés, ya los énfasis son distintos, es más supervisar, corregir, orientar, encaminar, más que hacer, ¿ya? Mm. Entonces te van dando algunos espacios, entonces dije, bueno, como había estado en la U, en la Chile, dije, bueno, voy a aplicar, profundizar este ejercicio que hice y voy a empezar a ver qué me puedo encontrar. Y ahí empecé a estudiar el fondo del Huenaco, ¿ya? Mi papá de muy chiquitito me había contado la historia de un dinosaurio, abro comillas, que habían encontrado en un basural aquí en lo que hoy día es Huachuraba, ¿ya? Donde estaba la piscina Mirasol, Guanaco, hacia el fondo. Entonces a mí no me entraba en la cabeza quién va a botar un dinosaurio a un basural, es lo primero. Pero era la Ya. historia que él contaba porque era muy, muy chico, todo el cuento. Y era un mito urbano. Entonces dije, bueno, no, me tengo que sacar esta espinita. Y empecé con documentación, información científica, todo el cuento, y entre todo eso me encuentro que en ese fondo no deseché nada. Había mucha información, a pesar que había un norte que era descubrir qué era este animal prehistórico que se le había llamado el megaterio de Conchalí. Entonces, ¿qué fue lo bueno? Que no deseché nada en el camino. Sabía que tenía un norte, pero lo otro lo dejé en bitócora. Dije, me imagino que cuando termine esto, voy a tomar todo este material histórico que es súper potente y quizás haga un libro, dije yo. Bueno, llego a determinar que fue un silodote, en primera instancia fue un perezoso gigante como el Cid de la era del hielo. Hago una documentación, hablo con paleontólogos, hablo con antropólogos, me contacto con el Museo de Historia Natural, me presento, soy aficionado a la investigación y así me presentaba yo. ¿Y Y eso entré, cuándo fue? mira, yo así fuerte el 2015, 2015-2016, Ya, 2015. entonces había ese internet que Sí, te facilitaba comunicarte con gente, en porque si yo lo siglo, imagino en los 90
No, no mira, se podía. es que en este caso en particular no había información en internet del Megaterio Conchalí. Ah, Eso ya. me significó tener que ir a la antigua, ir a los museos, a tocar la puerta y todas esas cosas. Entonces, termino para hacer la corte ese tema y viene un apoderado del colegio de mi hijo, estaba en el colegio, mi hijo estaba chico, me dice, oye, Juan Carlos, el otro día tú en este asado que hicimos contaste una historia y sabéis que es súper potente, me dijo. Hay mucha gente que vivíamos en Conchalí o del sector, pero esto lo deberías saber. Mira, yo tengo una revistita que se entrega en todos los condominios de Huachuraba y Quilicura. Y ahí yo pongo aviso económico y ¿por qué no ponemos tu historia ahí? Ya, pues dije, el problema, dije, la escribí, la hice un poder de síntesis. Pucha, como a las 2 semanas suena mi teléfono. Hola, buenas tardes, mira, soy periodista del diario La Tercera y además trabajo con el diario La Hora. Mira, me llegó a mi casa y ahí me empiezan a explicar cómo. Oye, ¿tú me podríamos profundizar en esta historia? Pero por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Mira, te voy a mandar un cuestionario, te llamo por teléfono, ya. La cosa es que yo respondo todas las preguntas, todo el cuento. Pucha, y un día voy en el metro al trabajo y me entregan la hora y era portada. La historia era portada del diario. Portada. Y, y después la tercera es un reportaje más a fondo. Chuta, listo, fue la primera. Y después la periodista me dice, oye, ¿y no tenéis más historia? Y dije, sí, tengo más historia, pero tengo que recopilarla, y porque quedó mucho, en ese fondo del Guanaco había mucha historia, y desde mi perspectiva ese fondo tiene 12.000 años de historia. En tanto, cuando estés preparado, me la dais. Y pasó el tiempo, ¿eh? Pasó el tiempo. Después yo dejo el banco, fue un proceso de fusión súper tortuoso en el banco que estaba, así que aproveché unos meses sabáticos y dije, ya, ahora sí, es el momento. Así que me puse a recopilar esa información, llamé a la periodista y le dije, mira, oye, me dijo, te estábamos esperando, pues sabes que me han llamado de diferentes medios de comunicación por la nota que publicamos. Te quiere la tele, te quiere la radio y todo el cuento. Oh, mira, qué simpático. Y ahí le comenté, le dije, mira, ¿sabías tú que en este mismo lugar, este fondo, este camino terroso, es por donde llegaron los incas? ¿Y cómo lo sacaste? Bueno, ¿para qué le iba a explicar mi método, mi modelo? Que si excavamos, excavaciones anteriores, había un proyecto, pero si excavaban y encontraban material arqueológico del tipo prehispánico, del tipo inca, eso me demostraba que era un lugar, bla, bla, bla. Cuánto corto, justo hay un proyecto, excavan y encuentran exactamente lo que yo dije que había, lo que iban a encontrar. Entonces lo cuento Mira. y no, y ahí me invitaron a la radio, me invitaron a la televisión. Después pensaban que yo era un historiador, así formado en la universidad como historiador. Me invitaron a un matinal, Canal 7, a hablar sobre el tesoro de Robinson Crusoe, porque ellos decían que mi método era muy fácil de explicar, entonces me tuve que estudiar toda la noche y todo el cuento. Y así llegó la prensa, los diarios y todo el cuento. Y un momento la gente en mi Facebook, partí incipientemente en un Facebook, hoy día tiene como 20.000 seguidores, y me dice la gente, oye, ¿por qué no escribes un libro? Porque sabéis Mm, que en el Facebook tú escribes, pero después se nos pierden. Po. Nosotros queremos un claro. libro. Bueno, cuento corto, en una semana saqué el libro y puse preventa. Y la gente me financió el costo del libro. Yo no gasté Ya. un 20. Y mandé a hacer 300, 500, 1000, 1500, 2000 libros. Y un día me encuentro con un amigo que después me invita a la Sociedad Chilena de Historiografía y me dice, oye, tú escribes estos libros y simpáticos, cortos y va al grano, todo el cuento. Te vi en la tele, en la radio. ¿Cuántos libros hiciste? 2000. Me dijo, oye, es un bestseller, pues. ¿En Porque, serio? sí, me dijo, 300, 500 ya un libro, pero tú vendiste 2000, tú dimensionaste. Dije, ¿y cómo los vendiste? No, librería, yo mismo lo iba a dejar, aprovechaba la aparición en la tele, la gente me llamaba, yo le iba a dejar el libro a la casa, apareció una librería y otra librería, y así. No, me dijo, esto es fantástico. Entonces, Oye, pero en déjame, ese, sí, déjame hacerte una pregunta que yo, a lo mejor varios la tienen. ¿Qué pasa entonces con los que estudiaron historia? ¿Qué pasó con los historiadores que se perdieron esto que tú estabas haciendo? ¿Hay alguien que lo hizo? ¿Por qué no lo hicieron? sí, mira, primero que todo, yo me di cuenta de una cosa, yo le pregunté a los periodistas por qué me llaman tanto, me dijo, es que tu información es muy fresca.
nadie nos había dicho, y a pesar que siempre estuvo aquí bajo nuestra nariz y de nuestros ojos. Y los historiadores son como bastante convencionales. Y tú, Ya. los paradigmas y llegaste a la información veraz, comprobable, muy rápidamente y además de alto impacto para la gente. Y efectivamente una vez me tuve una reunión con historiadores y cosas así, y una frase que me guardo y me dicen, oye cabrón, sabes que tú nos embarraste, no me dijeron eso, no vas a entender lo que me embarraste, no se embarraste, porque nosotros los historiadores y los investigadores nos escribimos a nosotros mismos, y a ti se te Exacto. ocurrió la maldita idea de escribirle a la gente. Pero es que es verdad, a mí, es cosa de ver a los divulgadores científicos, les pasa lo mismo, porque los científicos se hablan entre científicos, los que estudian literatura entre ellos mismos, pero para la gente le cuesta. Pues. Entonces, cuando tú habláis de eso, de que en Conchalí hubo registro de dinosaurios, ¿a quién no le va a llamar la atención eso? Bueno, hoy Por día eso tú te preguntaba, pones en te preguntaba internet. si a ellos se sintieron como, pucha, parece que esto es lo que tenemos que aprender también, pues, divulgar. Así es, pues. Bueno, hoy día tú pones en internet Megaterio o cosas así, y resulta que te aparecen las investigaciones que vengo haciendo desde 2015 a 2016, que he dado cátedra en la Católica, en la Chile, en Instituto Internacional, en el Instituto Nacional, en cuanto colegio estábamos invitados a hablar sobre estos temas, y ahí me involucro con la educación, que Mm, eso es súper importante. Y lo otro simpático, y eso, un poco para cerrar el círculo de eso, hoy día cuando alguien escribía con Chalí, o Huachuraba, o Recoleta, o Quilicura, salían las páginas policiales. Hoy día puedo decir que cuando colocan esas comunas en algo, va a aparecer las historias que he entregado en este camino, y así como se enteraron después otros youtubers, otros periodistas que buscaban en internet, y entonces ya no se hablaba solamente de delincuencia, y que es una realidad, pero también en valorizar a la gente que vive acá. Entonces, eso me cobré esa pequeña tema de que alguna vez me decían, oh, venís de Conchalí, corres para atrás. Hoy día andan buscando qué sale en Conchalí, en Huachurán, Recoleta, nuevo, para poder publicar en el diario Tercera cada 3 semanas, una semana, o tal periódico, o tal radio que te lleva a hablar de eso. Entonces ahí, de alguna forma, sin pasar a llevar a nadie, tú pusiste un mm. tema, nuestras comunas, nuestra gran querida zona norte de Santiago, por eso mi primer libro se llama Historias perdidas de la zona norte de Santiago. Eso es por eso. Y cuando la gente habla de eso, en alguna parte le aparezco, ya sea por YouTube, ahora por TikTok, que me replican otros, o por el post, por los libros, por las entrevistas. Entonces, eso es simpático. Y mi segundo libro, Historias perdidas del Valle del Mapocho Mm. y otros relatos, es que ya que conté la historia de la zona norte, tenía que atravesar el río Mapocho, ¿ya? Y el río Mapocho contar el secreto de la fundación de Santiago, que fue un proceso de conocer a Gurú, al mejor arqueólogo de Chile, ese que yo admiraba, hoy día es mi mejor amigo. Y complementamos la parte de investigación histórica, los métodos científicos, el tema arqueológico, y seguimos descubriendo temas como lo que publiqué hace poco, que estoy muy contento, en 3 días lleva 45.000 reproducciones solo en Instagram, el calendario solar del Valle del Mapocho. Entonces, también un par de ubicaciones científicas que están comprobadas científicamente y fueron mis hipótesis que ya son una realidad. Entonces ahí, en algún momento esto fue exponencial, como diría un buen un exponencial. Y trabajar con las personas que yo admiraba en el 2015, 2016, podía tener la posibilidad de colaborar en conjunto. Y que cada hipótesis que planteo, ellos me apañan, me dicen, dale, 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 que va buen camino, y después la toman los científicos y digan, oye, ¿sabes qué se puede? Tiene toda la razón. O sea, tienen, ahí donde hablábamos delante, tiene un montón de cosas que alguien podría preguntarse, oye, alguien que estudia historia, ¿a qué se dedica? Ahí ya tiene muchos ejemplos de lo que se podría hacer, no es solamente aprenderse cosas de memoria, ¿para qué? Sino que Para uno, tú, sí, ¿no? claro, para uno, para saber, pero lo que tú haces es justamente hay un método, con todo lo que tu experiencia, sobre todo en la parte educacional, que te llega a predecir cosas, y eso es súper entretenido, porque ni los historiadores lo pueden hacer, y que estén trabajando contigo en eso
en estos proyectos, igual es entretenido. Yo te quería hacer una pregunta más técnica, que hay muchos que quizás se podrían preguntar también. Si tú te pasas de un trabajo convencional, banco, sueldo todos los meses, ¿cómo es esto de pasarte a esto otro? ¿Cómo ha sido el tema de financiamiento? Hay muchas personas que dicen, no me voy a arriesgar a esto porque estoy acostumbrado a recibir este sueldo y te invitan a la tele, te invitan a la radio, pero eso no significa un pago extra y a veces nada, a veces uno va gratis. Entonces, ¿cómo resolviste ese problema técnico que a lo mejor a varios les gustaría entender cómo lo hacen los divulgadores y estos proyectos? ¿Cómo se financia uno la vida? Mira, interesante pregunta y que yo creo que es bueno transmitir. Mira, conocí mucha gente que vive de fondar, de fondos concursables, y si no tienen esos fondos, no lo hacen. Bueno, después quizás nos vamos a conocer aún más, y no es que yo me ponga un desafío de ser distinto, pero tengo de una formación distinta y que de verdad yo no espero esos fondos. Mm. Efectivamente, yo hago asesoría, sigo haciendo, ¿cómo se llama? Sigo haciendo asesoría desde el punto de vista informático, ¿ya? Y combino las dos cosas, pero he tenido la suerte que los mismos seguidores me han financiado los libros o inversionistas, mira, porque aparezca mi logo y me lo ofrecen, ni siquiera lo salgo a buscar, que aparezca mi logo en mi libro, yo te financio X libros. Entonces, no he tenido la suerte de ganar, de participar a un concurso, concursable, valga la redundancia, sino las cosas se han dado porque era atrayente para la gente, para los emprendedores, para el mismo lugar donde tú trabajas, y que te entienden y que también ven que ellos también se proyectan. Entonces he tenido la suerte, yo soy muy creyente, a pesar de ser bien científico y todo, soy muy creyente, porque uno tiene que tener los pies en la tierra, agradecer a su papá, a su mamá, a quien pueda agradecerlo. Tú vas a ver los agradecimientos en mi libro, ¿no? Podría hacer varios más de agradecimiento. Pero no, yo creo mucho en Dios y es una forma de retribuir un poco, de decir que nunca me ha faltado. He pasado momentos difíciles, sí. Efectivamente se han caído proyectos donde yo trabajaba, asesoría, quebró una empresa, pero no me digáis cómo. Y mi señora siempre me dice, tú siempre, pero siempre te la arreglas. Y siempre aparece alguien y siempre está ahí y no te ha dejado de hace ya bastante 8 años, quizás 9 ya, de estar combinando las dos cosas y en algún momento 100%. Entonces, eso es simpático. Y lo otro que te quería decir, que una de las fortalezas, que sea una de las cosas más gratificantes, es que llevo 7 alumnos que se han titulado de la universidad. Me han tocado la puerta, me dicen, Juan Carlos, mira, quiero trabajar sobre esta experiencia que tú hiciste, los canales, te hiciste experto en canales acá, y van 7 de diferentes carreras, que de verdad, si yo hubiera estado en ese entonces, mi papá, ¿cómo vaya a titularse con un investigador histórico, que es un informático, que además dicen que es bueno para la pelota, pero no estudió historia, y tú vayas a sacar tu título de arquitecto, de, ¿cómo se llama?, de arquitecto, de antropólogo, y ¿cómo se llama?, afín, de una persona que no tiene esa formación? Bueno, puedo decir con gran orgullo que esos 7 se titularon con máxima excelencia. La cantidad de trabajos de colegios, de alumnos que me mandan por interno, don Juan Carlos, mire, o Carlito, por las cosas, mire, Ayúdame. hablé sobre el Megaterio, hablé sobre el Camino del Inca, hablé sobre estas ruinas, me saqué un 7, la mamá me mandan esa. Entonces digo, chuta, ¿sabéis qué? Y yo les digo, le responde, ¿y cómo te sientes? Orgulloso, po, que yo nací aquí, pues me dice. Listo, eso es lo que quería escuchar. Es Y genial, no cobro genial nada. porque El sí, alma se te llena. Y yo soy re llorón y cada vez que me llega eso lloro de alegría. Que hay de entender de que esa discriminación que yo la podía haber tomado mal o victimizarme, yo la di vuelta. Dije, no, claro. en algún momento vamos a sentir orgullo, pertenencia, conocer nuestro entorno. Los colegios, hoy día hay varios colegios que están hablando sobre conocer el territorio y toman uno de los 2 libros. Van a terreno, yo hago visita aquí en los cerros, además me gusta el terreno y se me llena, van papá, mamá, familia completo.
Entonces, eso no tiene valor. O sea, no lo puedo cuantificar porque me llena el alma. Así que es muy interesante tu, tu respuesta, tu punto de vista, porque coincide con muchas personas que también nos dedicamos a la educación y también nos preguntan lo mismo. O sea, loco, en una empresa ganáis más, ¿por qué estáis aquí sufriendo con los cabros? Porque eso es lo mismo, es lo mismo. Yo veo muchos profes también en internet que están tratando de mostrar lo bueno que es ser profe también. Y pasa eso, es como un bienestar distinto que otras pegas no lo tienen, pueden tener quizás otros beneficios, pero la parte humana es súper importante. Y eso también te lo quería reflejar porque yo hago clase en un liceo municipal en Colina. Ya, pues imagínate mis cabros cuando llegan a la universidad, oye, ¿de dónde soy? Colina 1, Colina 2. Colina 1, Colina 2, claro. Claro, entonces es como peor que Conchalí, porque ahí están las cárceles, ahí están todos los, y están lejos. O sea, ya hace poquito, un par de días, hablé con una niña, exalumna, que estudiaba en Providencia, y decía, 2 horas, profe, en la micro. Tengo que tomar una micro, un metro, después otra micro. Yo le decía, pucha, es la vida. O sea, estamos en 2024 y todavía las personas que viven Talagante, Colina, eh, Melipilla, que son la periferia, que tienen que ir al centro porque ahí está todo, las universidades principales están ahí, les pasa lo que tú estabas contando, que igual se identifican con su tierra, con su comuna, pero cuando se encuentran con otras personas como esas personas no saben nada de dónde vengo, o sea, saben solo lo que aparece en las noticias, lo malo, la delincuencia, y hacer un aporte en su comuna es como, yo creo que cada uno se ve muy reflejado cuando ya puedes decir de dónde eres y hacer algo como hiciste tú, que es como dejar a Conchalí en otro tipo de noticias, en otra plana del diario, y no siempre del otro lado, para mí tiene mucho valor. Si yo te digo, vamos a hacer como que está de moda ahora el tema del ping-pong, no hemos pasado un poquito, nos pasamos un Pero poquito de la espero que lo entrevista, hayas pero pasado bien. no fue. Sí, mucho, muy bien, porque yo también, como te digo, a mí me gusta la historia, pero no sé mucho por el tiempo. Yo me dedico a otra cosa y trato de invertir lo mejor que puedo en lo que hago y la historia siempre la dejo como un pasatiempo. Si yo te voy a decir una comuna, te voy a nombrar una comuna en el sector norte y tú no, me vas a decir eh, una anécdota o algo que te haya llamado la atención de la historia, algún tips, alguna cosita que a lo mejor sería interesante que los que estamos al otro lado sepamos. Porque yo sé que Ojo, cualquier tú sabes comuna de mucho. Santiago, estoy Ah, abierto a cualquier comuna de Santiago. A cualquier cualquier, comuna, ya. por Porque cualquier. a mí me gusta, ya. Porque hay estas comunas que incluso yo no sé si la he visitado todas o no. Esos nombres que te dicen de repente y no sé dónde están. Por ejemplo, donde te digo yo, Colina. ¿Qué nos podrías decir de Colina, así algo puntual, entretenido? Mira, Colina, primero que todo, fue un cacique, ¿ya? El nombre Colina proviene de un cacique, ¿ya? Ya, Y lo otro, que desde mi perspectiva, Colina tiene un gran asentamiento prehispánico de casi 2000 años atrás. Yo participé en Jardines de Esmeralda, justamente en desarrollo de mm, inmobiliario de viviendas sociales. Ser parte del equipo de arqueología que sacamos 40 cuerpos del periodo de la cultura Bato de Ollea, o sea, hace 2000 años, y todos ceremonialmente con su frente mirando hacia el, la cordillera, o sea, donde nace el sol, esperando volver a vivir. ¿Ya? Eso a mí me ya. dice Colina como un gran sitio arqueológico y que todavía las inmobiliarias cada vez que hacen un proyecto encuentran una cantidad importantísima. Y también parte del camino del Inca. Perdona que te nombre dos cosas. Sí, O tres, con el cacique sí. Colina. No, y aparte Colina es súper grande. Muy grande. Súper grande. Renca. Renca hoy día para mí está en lo más alto de mis investigaciones porque llegué a demostrar que el Cerro Renca, no solo en los solsticios de invierno en la mañana, sino en la tarde, la sombra del Cerro Renca que parece una pirámide y todo el mundo cuando ve el Cerro Renca dicen, mira, es una pirámide. Y eso a mí sin tapujos lo dije y mucha gente me decía,
oh, por fin alguien lo dijo, me sacó algo de aquí que me podían decir loco. Y claro, yo llegué a demostrar, hice una investigación muy seria en la comparación entre el Cerro Renca, el Cerro Guanaco, con los egipcios, porque cumplieron la misma función, la única diferencia que nuestros pueblos originarios buscaron este lugar que se daba en esas condiciones. No fue al azar, fue un trabajo de investigación de por lo menos 5.000 años. Y el Cerro Renca, su sombra al atardecer de los solsticios de verano, de invierno y los equinoccios se proyectan en 3 lugares muy potentes. El primero en el solsticio de verano, sobre donde estaba la piscina Mirasol, estaba la lomita donde estaba la ruina de Pío Díaz de Valdés, hoy día conocido como Entremuro, que fue un centro ceremonial inca. Y justo para el solsticio de verano la punta se proyecta ahí. Y yo tuve la posibilidad de ahí trabajar con mi ídolo máximo, hoy día mi amigo Rubén Esteban, de excavar en ese lugar. Y cuando ahora le digo, Rubén, no vas a creer que excavamos en el lugar donde la proyección de sombra se proyecta solo en el solsticio de verano, buenísimo. En el castillo, o también conocido como el Palacio Riesco, en los equinoccios. Cuando tú vas a subir la pirámide, está el Palacio Riesco, está en una loma. Entonces uno se pregunta, ¿por qué está en una loma? ¿Y por qué si el terreno era tan grande, podía estar en cualquier lado? Bueno, hay una sobreposición también muy similar acá entre muros. También hay algo del tipo prehispánico muy potente en esa loma y también en un centro ceremonial. Ahora entiendo por qué el sol, la sombra se proyecta en los equinoccios de primavera y de otoño en ese lugar. Y por eso el castillo se sobrepuso sobre algo que ya existía. Eso que yo también lo venía trabajando como hipótesis. Y el tercero que ya me revolvió la cabeza cuando veo que en el solsticio de invierno la sombra se proyecta justo en el Cerro Blanco. Se sobrepone donde están las piedras tacitas, donde Valdivia quiso fundar la ciudad de Santiago, curiosamente, y después se va a Santa Lucía, donde ocurre un fenómeno similar. Entonces, hoy día hice un video, que ahí lo invito a Juan Carlos Arellano Llévenes en Instagram, llevan 45.000 reproducciones donde logré sacar fotogramas y hacer una especie a la antigua, un mini metraje donde va mostrando la sombra, cómo se proyecta en eso. Y eso tiene que ver con la proyección de sombra del Cerro Renca. Para mí hoy día estoy muy contento, muy feliz porque el Renca, después de tanto mirarlo, decir es una pirámide, yo puedo decir que cumple más o menos la misma, porque las pirámides de Giza, aparte de apuntar hacia Orión, aparte de ser tumba, también tú puedes ver la hora y puedes ver las estaciones de año con las luces y sombras. Así que el Renca es la gran pirámide del Valle del Mapocho. Mira, qué bueno saberlo. Ahí se fusionan dos áreas del conocimiento muy entretenidas. Yo soy fan de la astronomía y eso sería muy Se llama interesante. arqueoastronomía. Arqueoastronomía, sí, Arqueoastronomía. y sería muy interesante plantearlo en los colegios, en estos famosos trabajos interdisciplinarios, que perfectamente se pueden hacer algo en el lugar donde tú estás estudiando. Pues ya Renca, ahora voy a ver el video que me dijiste, el Cerro Blanco, a lo mejor también podemos hacer algo en ese sentido, porque el tema de la astronomía aquí en Santiago, en Chile, las construcciones también es potente y la gente no lo sabe. Eh, Así es. de- déjame seguir con el otro, Recoleta. Mira, Recoleta es un híbrido muy importante, porque si tú sobrepones las mercedes de terreno que hicieron los conquistadores españoles al llegar al Valle del Mapocho, o también conocido como el Valle de Huachuraba, Huachuraba era hasta el río Mapocho. Ya, pero las mercedes de terreno cuando llegan los conquistadores se asignan terreno. Y curiosamente, si tú sobrepones lo que se adjudicó Pedro Valdivia en la zona norte, es exactamente la comuna de Recoleta. Y Ah, es muy especial porque ya. tú sobrepones el plano de la Mercedes, es prácticamente 100%. Pero hay un tema muy especial porque piensa que Recoleta es reciente, de 1981, cuando se hace el decreto ley, que después recién en los 90 se crea la comuna, y es la fusión de la Chimba, o el otro lado del río, de la comuna de Santiago y una parte de Conchalí. Pero eso es lo simpático, que cuando se unió esa comuna y pones el plano de la Mercedes de terreno, Pedro Valdivia quedó exactamente. Ese lugar fue un gran asentamiento donde se hacía la agricultura y vivía mucha gente, igual que ahora, ¿ya? Así que es un lugar endémico y por no decir pionero para la historia de Chile.
que te voy a nombrar un par más que ya se alejan del norte, para que también los demás se sientan partícipes, porque si no te nombraría todos los demás. Me llama mucho la atención no por una cuestión de ideología o de, no sé, de sociedad, que también nosotros vemos como que está muy, muy lejana esta comuna, o muy inalcanzable. ¿Qué pasa con Las Condes? Las Condes. Mira, ¿Qué podemos saber de Las Condes? Pero no lo que siempre se sabe que es como el barrio alto. De hecho, me imagino que tendrá algo así, porque se dirá barrio mira, alto. el barrio alto se llama porque la cota es más alta y Conchalí, Recoleta, Huachuraba y hacia el norte es la cota más baja, en Quilicura. Por eso se llama el barrio alto, no es porque la alta se espera, es coincidentemente que, porque recuerde que en Santiago ahí vivía la Arcunia, después se va a Ñuñoa, se van Claro, moviendo y queda en la parte más alta, pero es por la cota, ¿ya? Mira, Las Condes, el Gran Las Condes también sufrió una partición, pues, o sea, ahí nació Vitacura, los Barnechea, lo Barnechea. y bueno, la misma Las Condes. Entonces, para mí Las Condes hoy día es el río Mapocho, ¿ya? Y cuando ¿Ya? hablamos del río Mapocho, es un río muy especial para el valle, porque tú puedes recordar que está muy en boga de nuevo por un documental que viene que es el niño del Cerro del Plomo, un Sí, niño inca que lo sacrificaron allá en lo alto, en el Cerro del Plomo. Eso también era Las Condes. Y ahí los incas hacen un sacrificio. ¿Por qué? Porque ahí nacen las vertientes que después se transforman en esteros y después se transforman en el río Mapocho. Y ese es el río que alimentaba los grandes cultivos que instalaron nuestros pueblos originarios. Ese niño que ponen ahí arriba es un sacrificio porque en algún momento de ese periodo no había nevazones, no había lluvia, por ende, este río Mapocho no podía fecundar este valle. Entonces, el río ya. Mapocho es prácticamente todas Las Condes, Lo Barnechea, Las Condes, parte de Vitacura. Y desde uno de esos brazos del río Mapocho nacía el gran salto de agua acá en el sector de Conchalí, que en un momento decíamos Conchalí, también el salto Conchalí, y ese que permitía que la zona norte también fuese fecundada por este río Mapocho. Entonces, para mí, el Las Condes tiene que ver con la fecundación de este valle, porque donde pasa en gran parte donde nace y donde se sacaron los ramales para que este valle hoy día tenga 8 millones de habitantes. Y ese, la palabra Las Condes, ¿de No, dónde ese tiene que ver, viene? no, ese es una deformación de las condesas. Ah, mira, yo dije, ahí hay cóndor, mi No, cacha. no, no, tiene que ver por no es una toponimia de algo muy antiguo, no, tiene que ver algo más colonial, sobre un conde o las condesas, y ahí quedó como, es más, el nombre original eh, es Las Condes, como las condesas, así se llama, Camino a las Condesas, y después quedó Ah, como ya, Las Condes, pero el nombre original en los planos antiquísimos tú puedes ver, dice Camino hacia las Condesas. ya. Y la otra que te iba a preguntar, después si quiere podemos responder lo otro que la divagadora ahí nos hicieron una pregunta, que es una comuna que a mí me gusta harto porque es como de las primeras donde yo empecé con el tema de la astronomía, es Isla de Maipo. O sea, Cajón del Maipo, pero Isla de Maipo creo que se llama todo el sector, que parece que hay otra comuna más chica que también tiene un nombre parecido, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que está San José de Maipo, está Isla de Maipo, Antes ¿ya? de San José de Maipo, eso. Sí, San José de Maipo, no, pues está muy ligado también al tema minero, al tema, ¿cómo se llama? De embalses de agua. Ahí hay una cosa muy simpática también. En todo alrededor de San José de Maipo tú puedes encontrar fósiles, donde puedes ver que el agua, el mar llegó hasta ahí, hace millones de años atrás. Entonces hay mucho tema fosilero ahí. Está muy asociado también al volcán, el volcán que hay en ese lugar, y la comunicación a la provincia de Cuyo en Argentina. Y ahí hay una anécdota muy especial. ¿Por qué me gusta? Y está ligado también al tren. Te das cuenta que hay un tren que va hacia el José del Sí, Maipo.
Ese proyecto es muy poco conocido, es más conocido el trasandino, el tren trasandino, que era unir Valparaíso con Mendoza y de ahí hacia Buenos Aires, por lo que es hoy día la subida Caracoles y cómo se llama Portillo. Pero el otro, el transoceánico, es distinto y poco conocido porque en algún momento era unir el puente de San Antonio o Valparaíso. Se hizo la estación Mapocho y también se hizo la estación Pirque, que iba a Pirque, y en el ramal de Pirque se iba a San José de Maipo, porque ahí se estaba construyendo el tren bioceánico. O sea, tú podías tomar el tren en San Antonio, Valparaíso, y llegar al puerto de Buenos Aires. Y ese Mira, trayecto, curiosamente, muere, ese proyecto queda en la línea del tren, donde antes estaba la Plaza Italia, había una estación que se llama Pirque, que iba a Pirque. Y después se juntaba con el ramal que iba hacia San José de Maipo, y ese era el proyecto transoceánico más importante. Se llevó todas las luces porque los hermanos Clark financiaron el trasandino, pero el otro, créeme que todavía sus rieles, más el metro de Santiago, el de la línea que va hacia Puente Alto, conservó las estaciones que ah, habían para ahí. que Y lo había. otro, las empresas las ocuparon hasta no sé muy poco. Luchetti, todo el sector de Rodrigo de Raya, tú pasabas por el tren y lo ocupaban solo para temas industriales. Pero originalmente ese era el proyecto. Y ese hay mucho que contar, mucho que escribir todavía, y es un tremendo tema que, créeme, yo hace un mes y medio escribí una nota y me llamaron desde Argentina a una cadena nacional e internacional donde yo tuve que hablar sobre este tema. Fue sumamente visto porque desconocían justamente el transoceánico y conocían el trasandino. Yo les llevé láminas, fue un programa muy, muy, muy bueno que tuvo muy alta sintonía en América y también se replicó en Europa. Se escapó de mi alcance, créeme. Y también, por decir, uy, qué simpática esta historia, nunca pensé que iba a tener una repercusión tan importante de conocer ese tren transoceánico. Mira, ya es como segunda, tercera vez que dice justamente que te ha ido bien y le llama la atención a las personas justamente el hecho de que sea algo novedoso, llamativo, nuevo que no habían escuchado. Eso quiere decir que independiente que se llame historia o los historiadores, uno dice estudian cosas del pasado, hay muchas cosas que todavía no se saben y que son entretenidas de saber. O sea, todavía queda mucha pega por hacer para respetar también el horario, porque igual esta es la entrevista más larga que hemos tenido. Podríamos seguir, porque a mí me encanta la historia y te podría hacer muchas preguntas, pero para contextualizar también la idea del capítulo, tú, ¿cuáles? Voy a terminar con dos cositas. Primero, ¿cuáles son tus trabajos prontamente? ¿En qué estás? ¿Y qué es lo que quieres hacer de aquí a un par de años? ¿Cómo están tus planes en tu investigación? Mira, primero que todo, ahí lo leía y alguien parece que lo está leyendo súper bien. Sí, efectivamente, el Valle del Mapocho es el Cusco del sur. Con eso, Pedro Valdivia vino a conquistar Chile porque le dijeron que había un Cusco a las orillas del río Mapocho. ¿Ya? Ya, Y por eso hoy día mis tours que estoy haciendo en el centro de Santiago se llama El secreto de la Fundación de Santiago o Historias perdidas de la Fundación de Santiago. ¿Por qué Valdivia se puso ahí y no allá, ni acá, ni acá? Y ahí conjugo toda esta historia y lo podemos ver que hay vestigios a la vista todavía en el centro de Santiago. Lo otro, vender no solo la zona norte, sino ya estoy, porque muchos, uy, tú vendes, huechura, vendes Recoleta, vendes Conchalí. Sí, pues, si aquí el que gana es la gente. Y yo en los claro. tours que hago para el Día del Patrimonio, el 70% de la gente no vive en Conchalí, en la zona norte, viene de Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Maipú, La Florida, vienen a conocer. Y también vienen extranjeros. Y como dice ahí, sí, yo quiero vender Chile. Y uno de los proyectos que estoy hoy día, dicen que no hay que contar los proyectos, pero como me encanta baterlo, el tema de los paradigmas, estoy en contacto con colonias chilenas en Australia, en Nueva Zelanda y en Europa. Quiero ir a contar estas historias, estos nuevos descubrimientos, estos nuevos ya ratificados científicamente, llevar mis libros, mis presentaciones a esos chilenos que dejaron el país y a los hijos que nacieron en esos países y que lo que pocos saben de Chile es la historia convencional.
esa es mi aspiración hoy día, de salir a vender a Chile, y estoy esperando que, ya lo planteé, que los mismos chilenos me financien los pasajes y yo voy para allá a contar la historia, a llevar mis libros, a contar mis presentaciones a una gran colonia chilena que ha hecho raíces en varias partes del mundo, pero en Australia tengo gente conocida, en Nueva Zelanda y también en Suecia, en Canadá también. Así que en eso estoy, así como se fueron comprando paradigmas, en el mediano corto plazo me gustaría ir a esos países a llevar la historia. No hay que esperar que vengan por ella, sino hay que llevarla, hay que acompañarla. Exacto. Y por supuesto, van a querer conocer Chile. Es más, ahora en septiembre me contrató una empresa internacional para darle una charla a turistas extranjeros sobre esto que estoy hablando ahora, conocer el secreto de la Fundación de Santiago y también el tema de este reloj, perdón, el calendario solar del Valle del Mapocho. Muy simpático porque en el extranjero se están interesando ya en conocer estos temas. A contar de mi segundo libro, ha tenido una repercusión fuera de Chile y eso me tiene contento. Que vengan a Chile y yo también ir a otros países a invitar que se vengan a Chile y sobre todo a los chilenos a contarles las historias que quizás no le contaron en los libros de historias convencionales, sino estas investigaciones que están comprobadas científicamente, ya van 3, que gracias a Dios se dieron y que están avaladas y las puedo contar con toda propiedad y en primera persona, que fueron 8 años de investigación y hoy día están saliendo sus frutos así súper. Y por lo pronto, el sábado voy a estar en la Feria del Libro de Macul a las 6:30 presentando mi segundo libro y también hoy día fui para allá, vi que había una tele importante, así que voy a proyectar todas las imágenes donde pueden verificar estos solsticios y estas posiciones de sombras, luces y sombras en lugares ricamente arqueológicos, donde nos cambia un poco la perspectiva que teníamos sobre nuestros pueblos originarios, que eran cazadores recolectores y que no miraban una cosmovisión más amplia y la tienen tan clarita como los egipcios o los mayas, los aztecas, incluso mucho antes. En eso estoy hoy día, estimado. Mira, qué bueno saberlo porque se vienen cosas también desde mi área de la astronomía, de las charlas y vamos a conversar, porque hay, hay harta como eventos y también oportunidades que uno también se encuentra con puros de un área, pero es muy interesante la investigación que tú haces porque llevas el cielo a la tierra, eso es súper importante, como todo lo que está tan lejos y que a veces es para algunos no más que entendidos, no, pues se hace concreto. Y eso de las sombras es súper interesante Vamos a un. para todos los niños. Sí, ningún problema. Sí, no Aprovecho. es que. A ver, acá está. Bueno, por eso mi segundo libro, ustedes ven una Ahí está, sombra. Historias del Valle, Historias perdidas del Valle del Mapocho y otros Bueno, relatos. Ahí sale una forma. sí, sale el Cerro Renca y aquí sale la sombra del Cerro El Guanaco, que se Ya. proyecta solo en el solsticio de invierno, la punta en la plaza de Quilicura, lugar donde se han encontrado una cantidad infinita de hallazgos del tipo arqueológico desde hace 2000 años y fuertemente también de alta influencia inca. O sea, ahí se posicionaron Mira, porque no sabía. nuevamente los dioses, las luces y las sombras, ese fenómeno es por cual también se da para la fundación de Santiago, en la Plaza de Armas. Cuando yo descubrí esto a través de Patricio Bustamante, Rubén Esteban, Alexis López, yo dije, no creo que sea el único lugar en el Valle del Mapocho y en Chile que es en estos fenómenos. Y esta otra, porque siempre me hago un pase gol, mi primer libro muestra las fotos del Cerro Guanaco, aquí se ve la sombra y se ve el renca, y mi tercer libro quizás va a ser, y lo que estoy hablando en mi presentación, es la sombra de ese cerro hacia el valle en esos 3 puntos, en esas 3 solsticio, verano, invierno y los equinoccios. Así que tienen una razón, esta carátula tiene un contenido por sí sola. Oye, ¿dónde podemos encontrar los libros tuyos? En la librería Recoletras de Recoleta, la librería de la comuna de Recoleta, ¿Eso está en también lo pueden la municipalidad? exactamente. Es Ya. más, ellos me invitaron a la de Maipú. También la puedes encontrar en Busca Libre. También lo puedes encontrar en la librería Desenlace, de acá de Huachuraba, en Pedro Fontova. Lo puedes comprar por internet o venir a buscarlo acá.
lo simpático que a veces me llaman y yo voy para allá, cuando la gente está comprando, ahí le hago la dedicatoria ahí al libro. El otro lugar que se está vendiendo es en la Plaza Ñuñoa. Hay un lugar que se llama la librería, la Café Librería, también ahí lo pueden encontrar. Y también en delivery.cl. Delivery, en vez de DE, es solamente la D. La letra D, Ah, ya. delivery.cl. Ahí están los dos libros. Incluso tengo una ganga que los dos libros en 25.000. Y eso es lo simpático, que si está muy cerca, el libro lo llevo yo mismo. Como que el que te fue a dejar a tu casa. Claro, es personalizado ese. Oye, ya para ir cerrando y la misma pregunta que trato de cerrar también la entrevista a todos los demás. eh, bueno, más que pregunta es como lo que tú nos puedes decir y lo que les puedes decir a estos estudiantes que están en búsqueda de su futuro, de su vocación, entendiendo con todo lo que nos has contado que tú ya se nota que eres feliz con lo que haces, que estás como bien entusiasmado con lo que se viene también y no creo que tenga un final que uno esté pensando en que ya hasta aquí nomás llego, sino que constantemente te estás retroalimentando de lo que tú quisiste ser en algún momento. ¿Qué es lo que le puedes decir a esos adolescentes entre 14, 17, 18 años que están en esa búsqueda? De que a lo mejor les da miedo atreverse a estudiar algo porque no es tan rentable quizás, o porque lo que le pueden decir el resto, que les gusta la historia, que les gusta la matemática, como decías tú, pero todavía no saben qué estudiar. Más o menos un consejito para esos alumnos. Sí, mira, te tengo que confesar que hace unos 3 años atrás el DUOC me invitó a dar una charla a los alumnos de análisis de sistemas, porque conocieron un poco mi historia. Entonces yo les fui a incentivar que lo que tú muy bien decías, que el informático no es solo trabajar en nuestra oficina, sino tiene múltiples posibilidades hoy día de formar equipos de investigación incluso, como el cual estoy formando también con nuestro arqueólogo, antropólogo. Así que hay un potencial tremendo de hacer equipos de colaboración y hacer ciencia, ¿ya? Así que no solo hacer sistemas, páginas web, esas cosas, sino de involucrarse en la ciencia y ser parte de un equipo multidisciplinario. Porque aquí los llaneros solitarios no existen. Aquí Mm. son trabajos en equipo y el tema multidisciplinario es súper potente. Y ahí uno va aprendiendo. Entonces, hay muchos chicos de informático que hoy día me dicen, ya, Juan Carlos, cuando tengo una peguita me llaman, me dicen. Y eso es muy simpático. Así que, abrir. Lo otro, lo que tú también decías, no hay que tener miedo, al contrario. Al ser jóvenes, yo me di cuenta, imagínate, me demoré muchos años en darme cuenta de esto. Ese camino recorrido es para que ellos comiencen antes. Todas Mm. las investigaciones que también ya no tengan que gastarse los años que me gasté o porque prioricé otras cosas. Ellos partan de una base y cuando me dicen, oye, que mi historia va a quedar acá y que voy a seguir, yo estoy seguro que van a salir muchas personas más que se van a incentivar y por sí solos van a investigar y van a llevar esta cosa a otros niveles. Y yo voy a ser el más contento cuando no uno, sino 100, 200, 300 o 1000 personas estén trabajando en esto y llevándolo a unas dimensiones distintas. Yo lo que estoy haciendo es que no se demoren 20 ni 30 años, sino que puedan partir de una base distinta y se atrevan. Lo otro, no puedo dejar la anécdota con mi profesora, la que me dijo una vez, la que hice llorar, muy emocionada, me escribe un día, me dice, te vi en la tele, necesito tu libro. Por esas cosas de la vida, yo justo andaba en el sur trabajando, entonces llamo a mi hija, le digo, hija, ¿sabe que me contactó mi profesora? Por favor, tú puedes escribirle a ella en mi libro y dedicarle. Y me dice, papá, pero con mi letra, sí, dale nomás, no hay problema. Bueno, a los 2 meses después me llama mi profesora y me dice, esa no era tu letra. Te pilló. Me pidió 30 y tantos años después, sabía perfectamente que no era mi letra. Me dice, no, tu letra, esos son los geoglifos más grandes que tiene la humanidad. No, te Así que eso, pasaste. incentivar las disciplinas y ser parte hoy día, sacarse lo convencional, abrir su mente y ver que uno puede buscar alternativas en forma independiente, en las empresas, a través de una serie de factores de formar equipos de investigación. Así que el informático le tengo una fe tremenda porque lo preparan para escenarios de mucha información. ¿Qué mejor que un informático que esté leyendo información
no solo de arqueología, de antropología, porque no también, por supuesto, la astronomía y tantas otras ciencias donde el informático es parte de un equipo multidisciplinario. Así que ese es el consejo que puedo decir. Atrévense, sigan a gente y no tengan miedo de tocarle la puerta a un gran eminencia, porque esa eminencia hoy día está abriendo la puerta, te la abre. Yo hoy día tengo la suerte de tenerlo como mi mejor amigo. Aunque cuando le mandé el correo por primera vez dije, ¿qué me va a pescar este caballero si es una eminencia? Bueno, me contestó el correo y eso hace 6 años atrás no paramos de estar haciendo trabajo en conjunto. Yo te agradezco tu tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación también. Habíamos hablado hace tiempo y ahora se dio la instancia también el día y ojalá también los chiquillos se atrevan, las personas que les gusta la historia, que te puedan seguir en tus redes sociales. Yo he visto hartos videos de YouTube también del Benja, donde apareces tú hablando del salto, de Huachuraba, y me quedo pegado ahí porque son cosas que me gustaría también que en el colegio lo vieran y que no fuera tanto de libro, tan formal, sino que también lo informal en 10 15 minutos puede ser muy fructífero, sobre todo en la historia. Así que Eso te es unos agradezco lo puntos, que haces. sorry, Dime. la colaboración con otros. Uno no tiene que Exacto. guardarse el conocimiento para uno, no, yo sé, no, y si no pasa por uno, no. Si de verdad tenemos vocación de que esto llegue, uno tiene que hacer puentes. Y si viene un youtuber, un tiktokero, yo he trabajado con varios, entre uno de ellos, Ben Castillo, llevamos 3 videos que tienen una alta llegada. ¿Por qué tengo que decir que no? Toma, aquí está la Mm. colaboración y una que pueda atomizar este tema. Mira, muy curioso, cada vez que voy al centro, a veces la gente me dice, oiga, yo lo vi en TikTok, oiga, yo lo vi en el canal del Benja, oiga, yo lo vi aquí, oiga, tiene unos videos buenos, saquemos una selfie, oiga, ¿dónde puedo seguir? Increíble, mi hijo hoy día me dice, mira, hoy día vamos a encontrarlo con 4 o con 5 personas cuando salen conmigo. Y eso es bonito. Y yo le digo, mira, si lo importante no es uno, si la gente se acercó es porque le llegó la historia, le pegó, Exacto, la la historia. asemejó y la hizo parte. Y ahí me quedo, cierro con esto, sorry, con una entrevista que me hizo Ramón Ulloa cuando lanzo mi segundo libro. Y uno cuando hace un libro es para que ojalá alguien entienda más allá que el libro, el por qué hiciste el libro y las razones que te llevó a hacer este libro y el contenido. Y a Ramón Ulloa yo me saco el sombrero porque me pidió el libro, lo leyó, y cuando me entrevista en Canal 13 me dice, y pone después en la nota que salió en TikTok, en YouTube y en el canal, dice, Juan Carlos Oriano, la persona que habla sobre historia, pero nunca se olvida la historia de las personas común y corriente, porque son historias y son parte de la historia de Chile. Y cuando yo lo escucho, lo leo, dije, este weón entendió, perdonando el chilenismo, no entendió plenamente. Si uno, ¿qué saca con escribir la historia de Chile? Si ¿cómo ubicamos nuestra propia historia, la de nuestros abuelos, nuestros tíos, los que decidieron venir a tal barrio, de por qué ese lugar? ¿Y por qué construyeron esa historia? Pero lo importante es saber ellos a dónde llegaron. Y después cuando ellos narran la historia, la cuentan mucho más con pertenencia y ya no cuentan solo su historia, sino cuentan un rango importante. Y esa es la gente que me encuentro el día en la calle. ¿No? También, aprovechando también la audiencia, los profes, pues, profes de historia que quieran contar también con Juan Carlos, llevar a Juan Carlos a alguna charla, hay que contactarlo. Vamos a hacer ahí alguna publicidad por ahí contigo para empezar a subir más cosas tuyas. Yo también estuve hablando con otro historiador que aparece también en televisión, pero tiene otro tipo como de estilo de divulgación. Entonces los videos tuyos también los voy a complementar con la historia que voy subiendo, la historia de Instagram, entonces, la historia de Instagram, y para que la gente te conozca más. Esa es la idea. La idea es visibilizar también tu trabajo y agradecer también lo que tú haces por la divulgación, con la pasión que lo haces y el tiempo que te tomas también para responder preguntas, para hacer todo lo que te apasiona, que ojalá los estudiantes ahora, los jóvenes sepan que se puede vivir feliz con lo que uno quiere estudiar, con lo que uno quiere ser en algún momento. Así que te agradezco, Y compartir, muchas gracias por estar, y compartir. compartir.
compartir el conocimiento, democratizar el conocimiento, porque así vamos a tener gente mucho más, despertar muchas cosas en su cabeza que pueden hacer, votar paradigma. Esa es la esencia, que se incentiven en la lectura, en los posts. Mira, alguna vez un amigo me dijo, ¿cómo vas a escribir en Facebook? Me dijo, si Sí, a ahí mí se también me perdió el dijeron lo mismo. gatito, se perdió el Sí. gatito, que hoy andan los carabineros, por no decir otra cosa. Yo dije, no, pues, bueno, nuevamente paradigma. Mi amigo cada vez que me ve me dice, pucha que tenías razón, me dijo. ¿Y por qué lo hiciste? Porque tú dijiste que era un basural Facebook. Pero créeme que hasta en los basurales uno puede encontrar un diamante. Mira qué bonita frase. Así que te pasaste. Muchas gracias. Que estés muy bien y nos estamos viendo en otra oportunidad y vamos a estar en contacto también los dos para hacer algo. No, muchas gracias a ti y toda la gente que va a ver, que vio y que va a ver este video, y la gente del extranjero. Hicieron muy buenas preguntas y bueno, pueden seguirme ahí en las páginas. Así que un saludo a todos y gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como decía don Pedro Vargas. Listo, muchas gracias. Que estés bien. Chao. Chao, chao. Ya, entonces ahí tuvimos la oportunidad de conversar bastante, nos pasamos harto de la hora con Juan Carlos, pero pudimos visualizar también y visibilizar la pasión que se tiene por la historia y lo lindo que significa también hacer algo que te gusta. Esa es la idea de estos capítulos. Así que tú, quien está ahí, que te gusta la historia, que te gusta quizá algo, alguna área del conocimiento que a lo mejor el resto no le encuentra mucho sentido, como dijo hoy Juan Carlos, no tengan miedo, atrévete, y que uno puede de alguna forma vivir con lo que te apasiona. Así que saludos a todos los que se conectaron, sobre todo divagadoras científicas que han estado comentando todo el rato, y qué bueno que estuvieron conectadas porque en verdad fueron un muy buen aporte y siguen siendo aporte, sobre todo en su Instagram. Así que saludos a todos, nos vemos la próxima semana con otra entrevista más. Y recuerden, como decía también ahí Juan Carlos, que educar es liberar, y en eso estamos acá. Así que saludos a todos, nos vemos.